semana. Bien, ahí está nuestra semana 5. Y el tema que nos toca hoy trabajar es el de las raíces de un polinomio y factorización de polinomios, donde vamos a ver qué métodos vamos a aplicar para realizar la factorización. Bien, confírmenme rápidamente en el chat si me están escuchando claramente y si ya están observando la PPT para dar inicio a esta semana 5. Bien. A ver. Gracias, Miranda. Bien, iniciamos entonces nuestra semana 5. A ver. Aquí está. Muy bien. Y empezamos con las raíces de un polinomio. ¿Cuándo podré decir que un número, que puede ser entero, real, racional o también puede ser un número complejo, va a ser la raíz de un polinomio? Bien, veamos entonces la definición. Me dicen que R será la raíz de un polinomio, ¿no? En este caso este polinomio P de X, si y solamente si P evaluado en SR resulta ser igual a 0. Bien, para que podamos entender mejor qué es lo que viene a ser una raíz, por ejemplo, tenemos aquí a este polinomio de grado 3 y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que al evaluar este polinomio, por ejemplo, en 2, pues P evaluado en 2, reemplazo a X por 2, 2 al cubo, más 2 por 2, menos 12. Pues bien, ese valor numérico que voy a obtener, 8 más 4, que es 12, con este menos 12, pues se convierte en 0. Eso quiere decir entonces que 2 es raíz de mi polinomio, pues P evaluado en 2 resultó ser igual a 0. En cambio, por ejemplo, si tomamos otro valor, por ejemplo 3, diremos que 3 no es raíz de este polinomio, porque si nuestro polinomio evaluamos para X igual a 3, tendríamos 3 al cubo más 2 por 3 menos 12, y esto obviamente me va a dar 21, que es diferente de 0. Es por eso que 3 no es raíz de este polinomio. Entonces, todos aquellos valores que hacen que mi polinomio sea 0, pues a esos valores se le llaman las raíces del polinomio. Bien, en algunos textos también podrás encontrar que las raíces de los polinomios también se le conocen como los ceros de un polinomio, justamente porque al evaluarlos en ese valor de R, pues resulta que nos da el 0. Bien, entonces también así se le conocen a las raíces, como los ceros de un polinomio. Muy bien. Entonces, por ejemplo, veamos este polinomio de tercer grado, donde me dicen ya que A es una raíz de este polinomio. Pues solamente con esa información debo calcular el valor de H, que está dado por el producto de A con A cuadrado más 1. Entonces, como tú ya sabes, este A es una raíz, entonces quiere decir que P evaluado en A va a ser entonces igual a 0. Bien. Entonces, eso tenemos gracias a nuestro dato. Y vamos evaluando a nuestro polinomio en A. A al cubo más A menos 3, pues eso obviamente me daría 0. Bien. Y como puedes ver, de aquí observaremos que A cubo más A, pues va a ser igual a 3. Entonces, si yo de esta suma factorizo A, mira lo que estaríamos encontrando. Si tomamos el factor común A, pues me quedaría A cuadrado más 1 y justamente sería el producto que me están solicitando. O sea que A por A cuadrado más 1 va a ser entonces igual a 3. Entonces de esa forma puedo encontrar ese valor sabiendo que A es la raíz de este polinomio. Bien, vamos a borrar esto de aquí que sí aparece ahí en nuestro PPT. Y de esa forma entonces estamos encontrando ese valor numérico. Bien, realicemos la primera captura. Entonces esa es la definición de la raíz de un polinomio. Bien. Muy bien, sigamos. A ver, veamos qué más tenemos aquí para trabajar. Y es el famoso teorema de Cardano-Viet, que ya nosotros hemos
ido utilizando, por ejemplo, en una ecuación de segundo grado cuando hemos relacionado los coeficientes de la ecuación con las soluciones. Algo similar también se va a hacer aquí, pero vamos a iniciar, ¿no?, nuestro teorema para un polinomio de tercer grado, ¿no? Ojo, que para un polinomio de segundo grado, ¿no?, que es un ax cuadrado más un bx más un c, pues este polinomio va a tener dos raíces, R1 y R2, puedo llamar esas raíces, ¿bien? Y así como hicimos en una ecuación de segundo grado, la suma de las soluciones era menos b sobre a, pues aquí también será menos b sobre a. Y el producto de las raíces en este caso va a ser c sobre a. Bien, entonces el resultado que hemos visto para una ecuación de segundo grado, pues también se va a repetir para nuestro polinomio de segundo grado, ¿no? Es decir, que si yo también quiero encontrar esas dos raíces, pues las puedo encontrar con mi fórmula general, menos b más la raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. Bien, entonces de la misma forma que hemos, ¿no?, trabajado la solución de una ecuación cuadrática y hemos encontrado las soluciones con nuestra fórmula general, pues así también vamos a encontrar las dos raíces para un polinomio cuadrático. Bien, y podemos también tener la suma y el producto de esta forma, y así también podemos trabajarlo para un polinomio de tercer grado. En este caso, nuestro polinomio de tercer grado, sus coeficientes que son a, b, c y d, lo podemos también relacionar con sus raíces. Bien, consideremos a R1, R2 y R3 las raíces de ese polinomio. Y vamos a tener tres resultados. Bien, miren, en el caso de un polinomio cuadrático había dos resultados, la suma de las raíces y su producto. Aquí, para un polinomio de tercer grado, vamos a tener tres resultados. El primero es la suma de estas tres raíces, que será igual a menos, ¿sí?, y trabajarás con el coeficiente de x cuadrado, o sea, b, dividido entre a, ¿no? Dividimos esos dos coeficientes y eso resultará ser la suma de estas tres raíces. Bien, la suma de nuestros productos binarios, es decir, R1 por R2 más R2 por R3 más R1 por R3. Esta suma que tenemos aquí, pues se va a poder calcular con el coeficiente de x, o sea, c, dividido entre el principal, que es a. C sobre a será entonces esa suma de nuestros productos binarios. Bien. Y finalmente el producto de las tres raíces lo podemos encontrar con el término independiente y el principal. Pero para este producto trabajaremos con menos. Ahora sí, viene mi término independiente dividido entre el principal. Ese será el producto de esas tres raíces. Bien, y este es entonces nuestro teorema de Cardano que utilizaremos para el caso de un polinomio de tercer grado. Bien, a ver, veamos un ejemplito para poder aplicar este teorema. Y tenemos aquí este polinomio de tercer grado. Bien, entonces en este polinomio de tercer grado vamos a tener en este caso que R1, R2 y R3 son sus raíces. ¿Y qué me dice Cardano? Pues Cardano me da tres resultados. Me dice entonces que el primero, es decir, hay que identificar los coeficientes de este polinomio. Ves que el principal, o sea, nuestro A de la teoría es 2, el de x cuadrado, su coeficiente es menos 5, el de x es 3 y tu término independiente menos 17. Bien, entonces vamos a poder decir que la suma de esas tres raíces será menos el coeficiente de x cuadrado, que es menos 5, dividido entre el principal, que es 2. Bien, y aquí obviamente aplicando nuestra ley de signo, menos con menos me daría más, es decir que la suma de esas tres raíces sería 5 medios. Bien, segundo resultado, también tenemos la suma de nuestros productos binarios, es decir, R1 por R2, R1 por R3, más R2 por R3, esa suma, pues será igual al coeficiente de x, que es 3, dividido entre el principal. Bien, 3 medios sería ese resultado. Y finalmente el producto de nuestras tres raíces, pues dice que va a ser menos, y luego tomaré el término independiente, que es menos 17, dividido entre el principal, que es 2. Y esto me estará dando
17 medios. Bien, es así como tendré estos tres resultados gracias a Cardano para un polinomio de tercer grado. Bien, realiza tu captura y veamos si hay preguntas. Bien. Bien, entonces estamos viendo ahí Cardano para poder relacionar esos coeficientes, bien, con nuestras raíces. Bien, veamos entonces nuestro primer ejercicio donde tenemos que A, B, C son las raíces de este polinomio de tercer grado. Y con esa información me piden que haya el valor de L que está dado por esta suma. Bien, entonces veamos cómo podemos relacionar. Mira que aquí para encontrar L justamente aparece A, B y C. Entonces vamos a tener que relacionar esas raíces y mira que los coeficientes de este polinomio son valores numéricos. Entonces podemos relacionarlo para ver si esos resultados me pueden dar estos valores numéricos. Bien, entonces por ejemplo aquí podemos observar lo siguiente, que nuestro polinomio de tercer grado, pues podemos completar simplemente el término que falta. Como no hay x cuadrado, podría completar con 0, ¿no? Así para poder tenerlo como está en nuestra teoría, ¿no? En este caso A, tu coeficiente principal vale 1, B vale 0, ¿no? C, que es el coeficiente de x, sería 1 y D, que es tu término independiente, es menos 3. ¿Bien? Pero además me dicen que A, B y C son raíces del polinomio. Entonces, ¿qué pasaría si yo trabajo, por ejemplo, con A siendo raíz de este polinomio? Entonces, quiere decir que P evaluado en A va a ser igual a 0. Y si evaluamos a nuestro polinomio en A, pues tendríamos A cubo más A menos 3, que es justamente lo que habíamos trabajado en nuestro segundo ejemplo, donde podíamos conseguir que A cubo más A sea igual a 3. Y a su vez, como en esta suma tenemos un factor común que es A, tomamos ese común y aparecería A cuadrado más 1, que es también lo que aparece en esta fracción. Entonces podemos decir que A por A cuadrado más 1 será igual a 3, gracias a nuestro ejemplo, no, en nuestro segundo ejemplo 2. Bien, y no solamente esto podríamos trabajarlo para A, sino que también podríamos utilizarlo para B. Es decir, que si B es raíz de mi polinomio, entonces P evaluado en B también es 0. O sea que B cubo más B menos 3 también sería 0. Y si el 3 paso al otro lado, pues tendría que B cubo más B sería 3. Y B cubo más B sería B por B cuadrado más 1. Entonces quiere decir que también ese resultado se va a cumplir para B y obviamente que también para C. Es decir que B por B cuadrado más 1 será igual a 3, ya que B también es raíz. Y lo mismo para C. C por C cuadrado más 1 también sería igual a 3. Bien, y eso podría ayudarme para ver en estos numeradores que justamente aparece C cuadrado más 1, B cuadrado más 1 y A cuadrado más 1. Pero cada uno de ellos aparece acompañado de otro factor. Entonces, para mi valor de L podría ser el siguiente artificio. En la primera fracción podría multiplicar por A y dividir entre A, para que así en el numerador aparezca A por A cuadrado más 1, que eso ya lo tengo como 3. Y similar hago con las otras fracciones. Aquí en este caso multiplico por B, para que aparezca B por B cuadrado más 1. Y en esta última fracción multiplico por C y divido entre C, para que así aparezca C por C cuadrado más 1. Bien, entonces los numeradores en este caso serían 3. Y se tiene, ¿no? Haciendo el artificio, es más, vamos a tener los mismos denominadores, ABC, el cual entonces simplemente sumando se reduce, ya que son homogéneos. Entonces solamente para encontrar el valor de L necesitaré A por B por C, que sería el producto de las tres raíces. Y gracias a Cardano, ese producto lo podemos conseguir, porque el producto de esas tres raíces me dice que es menos
Ahí está el menos. Aquí está mi término independiente, que es menos 3, dividido entre el coeficiente principal, que es 1. Y obviamente esto se reduce a 3. Entonces, si este producto vale 3, pues 9 entre 3 sería 3, entonces nuestro valor de L. La clave A será la respuesta para este primer ejercicio. Bien. Ya tenemos entonces nuestra solución. Realicen su captura. Veamos si hay preguntas. Sí, preguntas. A ver, con micro de repente. Profesora, en la última parte, ¿cómo sabemos que el 9 sobre ABC, cómo sabemos ABC? Lo que pasa es que en el valor de L que hemos hecho, a la primera fracción multiplicamos y dividimos entre A. A la segunda fracción multiplico y divido entre B. Y a la tercera fracción, aquí arriba por C y abajo por C. ¿Bien? Y eso lo hice con el fin de que aquí aparezca A por A cuadrado más 1, que ya sé que ese producto vale 3. Aquí en este numerador, este producto también vale 3. Y este otro producto también vale 3. O sea que los numeradores van a ser 3. Pero a la vez que he hecho el artificio, lo que sucede es que en los en los denominadores, ¿no? En cada uno de ellos apareció A por B por C. Entonces, vamos a tener por eso ese mismo denominador. Y como son estas ya fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, entonces coloco su denominador y simplemente he sumado los numeradores. 3 más 3, que me da 6, más 3, 9. ¿Bien? Entonces, para nuestro valor de L solamente necesitaríamos A por B por C, el producto de esas tres raíces que gracias a Cardano, con el término independiente y el coeficiente principal, lo estamos encontrando. ¿Bien? Entonces, hemos hecho ese pequeño artificio para que, ¿no?, en un inicio aparezca este producto que es un valor numérico, pero a la vez me está resultando que voy a tener ya los mismos denominadores. Bien, entonces ese artificio me está ayudando para poder sumar las fracciones y a la vez para poder encontrar valores numéricos. ¿Ok? ¿No? O en todo caso, ¿no? Ya que sabíamos nosotros, ¿no? Ya que sabíamos que de aquí a cuadrado por a más 1, entonces también podrías haber dicho a cuadrado más 1 es igual a 3 sobre a, ¿no? Entonces tu valor de L que está solicitado, aquí reemplazas 3 sobre a. Y como está dividido, en este caso, entre B por C, entonces vas a tener también este resultado en tu primera fracción, ¿no? Y lo mismo se repite para B cuadrado más 1, también será 3 sobre B. Y ese B se va a multiplicar con ABC, entonces también vas a tener lo mismo, ABC, ¿no? Y lo mismo para C. Entonces, también puedes trabajarlo de esa manera si no quieres trabajar el artificio. Bien, es otra forma también de trabajar nuestro valor de L. ¿Ok? Bien. Muy bien. ¿Seguimos entonces? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Continuamos entonces. Vamos a ver también el teorema de Cardano para el caso de un polinomio de grado 4. Bien. Ahí está el polinomio de cuarto grado, o también llamado polinomio cuártico, donde A, B, C y D son sus coeficientes, y vamos a considerar que R1, R2, R3 y R4 sean las raíces de ese polinomio de grado 4. Bien. Entonces, el teorema de Cardano para este polinomio me va a dar 4 resultados. El primero de ellos será la suma de estas 4 raíces. Bien. Y esa suma también lo voy a trabajar con los coeficientes. Será menos, ¿sí? Ahora será el coeficiente de x cubo dividido entre el principal. Esa será la suma de tus 4 raíces. ¿Bien? También tenemos la suma de nuestros productos binarios. R1 por R2 más R1 por R3 más R1 por R4. Luego R2 por R3, R2 por R4, ¿no? Ahí está. Y finalmente R3 por R4. En este caso ya van a aparecer estos 6 sumandos que tenemos que trabajar.
Y esa suma pues será igual a nuestro coeficiente de x cuadrado dividido entre el principal. C sobre A tendrá ese resultado. Tomando de 3 en 3 también habrá un resultado, es decir, R1 por R2 por R3 más R1 por R2 por R4 más R1 por R3 por R4 más R2 por R3 por R4, ¿no? Y en este caso van a aparecer estos 4 sumandos, que se calculará con menos, va el signo menos, y tendremos nuestro coeficiente de x dividido entre el principal. B sobre A, ahí está. Y finalmente el producto de nuestras 4 raíces, que será igual a nuestro término independiente dividido entre el principal. ¿Bien? Entonces, esos 4 resultados tendremos para este polinomio de grado 4. ¿Bien? Por ejemplo, no hay ejemplo. Bien. Ahí lo vamos a ver de todas maneras en uno de nuestros ejercicios. Bien. Estos 4 resultados que tenemos para Cardano. Y algo muy importante, aquí sí presten atención, es el teorema del factor, que también nos va a ayudar con nuestro siguiente tema de factorización. Me dice ese teorema que si yo tengo una raíz de un polinomio, entonces, ¿no? Y es más, aquí tenemos sí, solo sí. X menos R es un factor de mi polinomio P. Muy bien. Por ejemplo, mira este polinomio de grado 3. Me dicen que 1 es la raíz de este polinomio. Porque efectivamente, si evaluamos a nuestro polinomio en 1, tendremos esto igual a 0. ¿Bien? Y es más, cuando tú tengas un polinomio de cualquier grado y observes que la suma de tus coeficientes te da 0, entonces siempre vas a poder decir que 1 es raíz de ese polinomio. ¿Bien? Bueno, entonces gracias a este dato de que 1 es raíz de este polinomio, entonces por el teorema del factor podemos decir que x menos nuestra raíz, que sería 1, ¿bien? X menos 1 sería entonces un factor de P. Observa también que si hubiese sido menos 1, entonces tendrías x menos menos 1. Y obviamente el menos con este menos se volvería más. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestra teoría. Es x menos r. Bueno, en este caso r vale 1, por eso es que tengo x menos 1, que será el factor de mi polinomio. Y bueno, si yo tengo un factor, eso quiere decir también que este polinomio P es divisible por x menos 1. Y ya sabes qué significa que sea divisible. Pues que al dividir estos dos polinomios, la división sea exacta. Y puedo hacer esa división, ya que mi divisor es de grado 1, pues puedo hacerlo por Ruffini. Entonces puedo preparar mi esquema. Aquí en la parte superior, colocar los coeficientes de mi polinomio. 1, 0. Ya sabes que si no hay x cuadrado, estoy completando con 0. Luego el coeficiente de x y finalmente mi término independiente. Bien, ya sabes por qué separé esta columna, porque el divisor es de grado 1. Si igualo el divisor a 0, x sería igual a 1. Entonces con 1 voy a trabajar. Bajamos el primer valor, que en este caso es 1, producto en diagonal 1, sumamos por aquí 1, producto en diagonal 1, sumamos menos 6, producto en diagonal menos 6 y efectivamente ese residuo sale 0. Entonces tenemos x menos 1, ¿no? Ese sería mi factor. Y además, gracias a Ruffini, estoy encontrando el otro factor, porque nosotros estamos dividiendo estos dos polinomios y lo que estamos encontrando es los coeficientes aquí de su cociente. Es decir, estamos encontrando el otro factor. ¿Bien? Es decir, entonces nuestro polinomio será x menos 1. Aquí tendrás el cociente x cuadrado más x menos 6, ¿no? Y es más, este último factor todavía se puede descomponer con un aspa simple, ya que menos 6 lo puede descomponer como menos 2 por 3. Y así podrías también tener estos dos factores más, ¿no? Estos dos factores lineales. Y así nuestro polinomio podríamos escribirlo de esa forma y fácilmente podríamos ver quiénes son sus 3 raíces. Porque si igualamos a 0, vemos que este producto sería 0 cuando cada factor sea 0. Es decir, cuando x tome 1, cuando x tome 2 y cuando x tome menos 3. 1, 2 y menos 3 serían entonces las 3 raíces
de este polinomio, de grado 3. Bien, de esa forma entonces nos va a servir este teorema del factor, no solamente encontrar las 3 raíces de este polinomio, sino que también nos va a ayudar a factorizar, que es lo que vamos a hacer en nuestro segundo tema. Expresar un polinomio como el producto de sus factores primos, ¿no? Entonces vamos a ver también eso. Y este teorema nos va a ayudar. Bien. Realicemos la captura y pasemos a nuestro ejercicio 3. Bien, entonces lo dejamos de un momentito, lo avanzamos. Vamos avanzando con 3. Bien, veamos si hay preguntas. Muy bien, no hay preguntas en el chat. Entonces veamos el tercer ejercicio. Bien. Veamos entonces nuestro ejercicio 3, donde tenemos aquí una figura donde muestra un telar que pertenece a cierta cultura preinca y se observan que los cuadrados, se observan cuadrados de 3 tamaños distintos. Bueno, aquí están esos 3 dibujitos que son 3 cuadrados de diferentes tamaños, cuyos valores numéricos, dice, son las medidas en centímetros de los lados, son las raíces de este polinomio. O sea que este polinomio, que va a tener 3 raíces, pues vamos a tener que sus raíces van a ser los lados de estos cuadraditos. Bien. Entonces, además tenemos que x menos 4 es factor de este polinomio. Me piden que calcule el área del telar. Y como podemos ver, este telar tiene una forma rectangular. Pues vamos a necesitar las medidas de su largo y su ancho para poder conocer el área. ¿Bien? Y entonces la medida de estos cuadraditos nos daría esa información para que así podamos ver cuánto mide, ¿no? Cuánto es la medida de esta dimensión y también podremos encontrar la medida de esta otra dimensión, sabiendo que obviamente estas figuritas que tenemos aquí pues son cuadrados. ¿Bien? Veamos entonces aquí a nuestro polinomio y vamos a ver quiénes son sus 3 raíces. Bien, entonces para poder encontrar las 3 raíces, igualo mi polinomio 0. Bien, y ojo que como yo ya sé por dato que x menos 4 es factor de mi polinomio, entonces puedo dividir mi polinomio entre x menos 4 y puedo encontrar el otro factor. Y mira que si tengo el otro factor, que obviamente va a ser de grado 2, entonces podría también conocer las raíces de ese polinomio. A ver, ¿y cómo podemos hacer entonces, encontrar ese otro factor? Recuerda que Ruffini te dice que si P lo divides entre x menos 4, pues el cociente de esa división nos estará dando, en este caso, ese cociente que le voy a llamar Q de x. Bien, entonces vamos a preparar a Ruffini. Ahí está nuestro esquema y colocamos los coeficientes de nuestro polinomio P, que son 1, menos 20, 124 y B. Igualamos nuestro divisor a 0, que sería 4, en este caso el valor de x que vamos a trabajar. Bajamos nuestro primer término, que es 1, producto en diagonal 4, menos 16 es la suma, aquí el producto es menos 64, sumamos 60, y aquí el producto es 240, y recuerda que como el residuo es 0, ya que es un factor, ¿no? Es divisible entonces P entre x menos 4, y es por eso que el residuo es 0. Entonces de aquí podríamos encontrar el valor de B, pero lo que yo quiero son encontrar las raíces de este polinomio. Entonces, gracias al teorema del factor, P de x se puede escribir como x menos 4 por Q de x. Y no olvides que este Q de x es el cociente de esta división. Bien, entonces aquí podemos reemplazar ese cociente, x cuadrado menos 16x más 60. Bien, ojo que aquí ya no he dividido porque nuestro divisor era mónico. Y como es mónico, al dividir entre 1 voy a tener los mismos valores. Es por eso que ya estoy haciendo directo. Ya no divido entre 1 porque voy a tener los mismos valores. ¿Bien? Y bueno, es más, este último factor, gracias a un aspa simple, todavía se puede descomponer. Porque 60 lo puedes descomponer como menos 6 por menos 10. ¿Sí? Y así tener entonces estos dos factores lineales más. Y ahora sí, ya podemos entonces conocer las 3 raíces de este polinomio.
Igualamos este polinomio a 0 y tendríamos entonces que 4, 6 y 10 serían entonces las raíces de ese polinomio. Quiere decir entonces que obviamente este es el más pequeño, entonces este ladito de ese cuadradito va a ser 4. Este que es el mediano, pues su medida sería de 6 centímetros y este que es el grande sería de 10. Entonces seguimos con este que también es 6 y este otro que es 4. Entonces ya tengo este ladito que me daría 30. Bien. Como son cuadrados, esto también mide 10, al igual que este otro también mide 10. Es decir, que este otro ladito sería entonces 20. Ya tenemos entonces sus medidas, podemos conocer el área. Simplemente 20 por 30, pues eso nos dará 600 centímetros cuadrados. La clave C sería la respuesta para este ejercicio. ¿Bien? Entonces ya tenemos nuestra respuesta. Entonces, como puedes ver, B no nos ha sido útil en este caso. Sí podemos hallar su valor, aunque no lo necesitamos para encontrar las raíces de este polinomio. ¿Bien? Muy bien. Pregunta, chicos. Seguimos entonces, si no hay preguntas, veamos el chat. Aquí en el chat creo que hay. Muy bien, Nicolás. Ok, Brian. Así es, ya tenemos entonces nuestra solución. Bien. Vamos entonces con nuestro ejercicio 4. Ahora tenemos un polinomio de grado 4 y dice que tiene 4 raíces positivas. Bien. Además, las raíces cumplen esta igualdad. Y además son los valores numéricos de las medidas en centímetros de los lados de un posavasos de forma trapecial. Bueno, ¿cuánto mide el perímetro del posavasos? Entonces necesitamos saber cuáles son esas medidas de ese posavasos. Bien, o sea, A, B, C y D necesitamos saber cuánto valen, ya que la suma de esos 4 pues nos estaría dando el perímetro de dicho posavasos. Bien. Entonces vamos aquí a calcular, ¿no? Con nuestro polinomio, recuerda que este polinomio de grado 4, gracias al teorema de Cardano, vamos a tener 4 resultados. Hay que ver cuáles nos es conveniente utilizar. Bien. Y en este caso vamos a tener aquí lo siguiente. Bien. El producto de mis cuatro raíces. Y en este caso voy a usar el producto de las 4 raíces porque estoy viendo que mi término independiente es un valor numérico y el principal también. Y gracias a Cardano sé que el producto de esas 4 raíces va a ser igual al término independiente dividido entre el principal. Bien, es decir, 5/4 sería ese producto. Bien. Bueno, entonces gracias a Cardano tenemos que el producto de esas 4 va a ser igual a 5/4. Bien, pero además tenemos aquí lo siguiente. Bien, que si nosotros trabajamos estos números a medios, B cuartos, C quintos y D octavos, que obviamente cada uno de ellos es en este caso un valor positivo, ¿no? Porque A también representa la medida de los lados de ese posavasos, lo mismo que B, C y D. Es por eso que A, B, C y D son positivos. Entonces, cada una de estas fracciones también lo será. Bien. Y tú ya sabes relacionar la media aritmética de números reales positivos con su media geométrica. En este caso tendríamos que la media aritmética pues sería la suma de estos 4 valores dividido entre 4. Y su media geométrica sería la raíz cúbica, la raíz cuarta, ¿no? La raíz de índice 4 del producto de esos 4 valores. Bien. Como yo tengo la suma de estas 4 fracciones, que por dato es 1, entonces es por eso que estoy diciendo que la media aritmética es 1/4. Y además, también tengo el producto de estas 4 soluciones. Gracias a Cardano encontré que eso era 5/4. 5/4, 2 por 2 es 4, aquí por 5, por 8. Esto me daría entonces el siguiente resultado. También tendría 1/4, ya que 5 se va. Y me quedaría entonces que esa raíz
que tengo va a ser igual a 1/4. Entonces, con esto tendría que la media aritmética y la media geométrica tendrían el mismo valor numérico. ¿Y cuándo una media aritmética y una media geométrica son iguales? Pues eso en los números reales se tiene solamente cuando esos 4 valores son iguales. Bien, entonces si la media aritmética de esos 4 valores y su media geométrica son iguales, esos números reales positivos tienen que ser necesariamente iguales. Bien, o sea que A medios, B cuartos, C quintos y D octavos van a ser iguales y los puedo igualar a un valor de K. Bien, entonces podemos decir de aquí que A sería 2K, B sería 4K, C sería 5K y D sería 8K. Bien, entonces podríamos utilizar la media aritmética, que ya sé que es igual a 1/4, porque aquí podría reemplazar, bueno, como aquí estamos ya con estos valores, A medios sería K, B cuartos también sería K, C quintos sería K y D octavos también sería K. O sea que aquí estaría sumando el valor de K 4 veces. O sea, K sobre 4 sería entonces igual a 1/4 gracias a la media aritmética. Bien, de donde ya podré conocer este valor de K, ya que 4K, 4 se va, 4K sería igual a 1. Quiere decir que K sería igual a 1/4. Entonces, ya sabiendo cuánto vale ese K, puedo saber cuánto es A medios, que sería A medios sería 1/4, quiere decir que A valdría en este caso 1/2. B sería 1, ¿no? 4 entre 4, 1. C sería 5K, o sea, 5/4, y D sería 8K, que sería 2. Entonces, con eso consigo A, B, C y D. Y ya tengo entonces las medidas de ese posavasos, ¿no? Simplemente el perímetro será la suma de estas 4 medidas. 1/2, ¿no? Más 1, más 5/4, más 2, pues eso nos daría 19/4. Sí, 19/4, que sería 4,75. Y como las medidas están en centímetros, pues también el perímetro será en centímetros. La clave D será la respuesta para el ejercicio 4. ¿Bien? Realicemos la captura. Entonces, siempre que se tenga la media aritmética igual a la media geométrica, eso quiere decir entonces que esos números reales positivos pues van a ser iguales. Bien, veamos si hay preguntas. Entonces ya tenemos ahí la solución de nuestro ejercicio 4. Bien. Muy bien, sigamos entonces. También hablaremos de las raíces de multiplicidad m. Bien. Entonces diremos que R es una raíz de multiplicidad m de un polinomio. Sí, solamente sí, P de X se puede escribir como X menos R elevado al exponente m por Q de X, donde obviamente Q evaluado en R tiene que ser diferente de 0, ¿no? Porque si no, R sería una raíz de ese polinomio, o sea que X menos R sería un factor de Q. Entonces, para evitar y para que no cambie este exponente, necesariamente se debe cumplir ese resultado. Bien. La multiplicidad de m también me indica el número de veces que se repite esa raíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se repite una sola vez, esa raíz también se le llama raíz simple. Si se repite 2 veces, entonces se le llama raíz doble. Y si se repite 3 veces, se le llama raíz triple, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un polinomio y de grado 4, ¿no? Y además es mónico. Con respecto a sus raíces, se sabe que 1 es una raíz simple y 8 es una raíz triple. Me piden que calcule el polinomio y evaluado en 9. Entonces, vamos a conocer a ese polinomio y. Si es un polinomio de grado 4, ¿no? Y además me dicen que 8 es una raíz triple de este polinomio. Entonces, si es una raíz, quiere decir que X menos SR, que en este caso es 8,
elevado al exponente 3 sería un factor de este polinomio. Es decir, por definición de raíz, y de x sería igual a x menos 8 elevado al exponente 3, ¿no? Ese es por la multiplicidad, multiplicado por q de x. Bien. Ahora, como este polinomio y es de grado 4, y este ya estarás notando que va a ser de grado 3. Entonces, si estos se están multiplicando, sus grados se suman. Si este es de grado 3, pues Q tendrá que ser de grado 1, para que así el producto me dé un polinomio de grado 4. Entonces, de esa forma deducimos que Q tiene que ser de grado 1. ¿Bien? Pero es más, este polinomio y, por ser mónico, este polinomio ya podemos ver que su coeficiente principal es 1, eso ya va a ser mónico. Si lo elevamos, también su desarrollo me dará un polinomio de grado 3 que también va a ser mónico. Entonces Q tendría que ser mónico para que así I también resulte ser mónico. O sea que este polinomio Q le podemos dar, ¿no?, una forma de un polinomio mónico y además de grado 1. Y ojo que nos estábamos olvidando que también 1 era una raíz simple. Entonces, esa raíz simple debe venir de este polinomio Q. Entonces, Q va a tener que ser necesariamente x menos esa raíz simple. Es decir, el polinomio Q tendrá que ser x menos 1 para que así sea de grado 1, sea mónico y además también este polinomio de grado 4 tenga como raíz simple a la unidad. Entonces, esa forma puedo construir ese polinomio con esa información. Y obviamente que puedo ya, conociendo al polinomio, puedo evaluarlo en 9, que es lo que me pide. Reemplazamos x por 9 y al evaluar, pues eso nos daría 8. Y de esa forma tenemos ya nuestra solución en este ejemplito simple. Bien, realicemos captura. Bien. Entonces también podemos tener raíces que se pueden repetir, ¿no? Se pueden repetir 1, 2, 3. La multiplicidad me indica cuántas veces se repite esa raíz. Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Entonces simplemente ahora estamos hablando de raíces que se repiten. ¿Ok, Álvaro? Bien. Entonces aquí, este polinomio, pues si tengo un factor lineal con un exponente, el exponente me dice cuántas veces se va a repetir esa raíz. En nuestro ejemplo, nos decían que 8 era una raíz triple. Es por eso que esa raíz triple significa que 8 se repite 3 veces. Entonces, por eso es que hemos escrito, gracias a la definición, x menos 8, ¿sí?, elevado al exponente 3. Bien, y ese exponente es 3, repito, porque se repite 3 veces. Bien, y como este x menos 8 elevado al exponente 3 me va a dar un polinomio de grado 3, y si se está multiplicando con q, que es el otro factor que me falta para i, entonces este q tiene que ser necesariamente de grado 1, porque cuando se multiplican los grados se suman. Si este es de grado 3, este tiene que ser de grado 1, para que así la suma me dé 4, ya que este polinomio i por datos sabemos que es de grado 4. ¿Sí? Entonces es por eso que hemos deducido que q tiene que ser de grado 1. Y además, como i es mónico, este q también está obligado a ser mónico. Y por tener la raíz simple, entonces x menos 1 debe de ser ese q de x, para que así este i tenga estas 3 raíces que van a ser 8, ¿no? 8 se va a repetir 3 veces, y 1 que va a ser una raíz simple. Bien, de esa forma entonces tenemos, ¿no?, a nuestro polinomio i. Muy bien. Ok, Álvaro, ¿se entendió un poco más? Veamos en nuestro ejercicio, a ver, vamos a ponerlo aquí en práctica en el siguiente ejercicio. Bien.
A ver, en nuestro ejercicio 2 que estaba pendiente, ¿ok? Dice, el analista de ventas de cierta tienda estimó que el ingreso mensual en miles de soles durante los 4 últimos meses del año pasado por la venta de un tipo de juguete fue dado por el polinomio cuártico I. Entonces vamos a trabajar con el mismo I que hemos presentado, donde X representa el número del mes elegido, ¿no? Con respecto a las raíces de I de X, se sabe que 7 es una raíz simple y que 8 es una raíz triple. Mira, el polinomio I entonces se puede construir con esta información de las raíces. Raíces simples y una raíz múltiple, que en este caso es una raíz triple, ¿no? Entonces puedo construir ese polinomio I. Bien. Entonces vamos a tener aquí, si el ingreso por la venta de dicho juguete en el último mes del año pasado fue de 12,000 soles, entonces tengo la información de I evaluado en el último mes. Sabemos que el último mes es diciembre, ¿no? Entonces, para X, que representa el número del mes elegido, o sea que para X igual a 12, me está diciendo que I evaluado en 12, pues va a ser igual a 12. Bien. Calcula el ingreso que obtuvo la tienda en el mes de septiembre. Si estamos hablando de septiembre, pues vamos en este caso, a trabajar con 9, ¿cierto? Y evaluado en 9 es lo que necesitamos encontrar. Entonces vamos en este caso a ver qué forma tendría nuestro polinomio I. Un polinomio de grado 4. Entonces, como el 7 es una raíz simple, y el 8 es una raíz triple, entonces vamos a tener que X menos 7 será un factor y también X menos 8 elevado al exponente 3, ¿sí? Será en este caso nuestro otro factor, ¿sí? Estamos pudiendo construir, pero este sería mi polinomio en caso de que fuese mónico, ¿sí? En caso de que fuese mónico. Pero estábamos leyendo nuestro enunciado y en ningún momento veo que nos dicen que esta I pues representa un polinomio mónico. Entonces ahí no va a quedar. Si es un polinomio de grado 4, si tiene a 7 y a 8 como raíz triple, pero el I no necesariamente es mónico. Entonces, como no es mónico, no tengo esa información. Es por eso que aquí le voy a colocar un coeficiente. Profesora, ¿por qué no coloca un polinomio lineal, un AX más B o un factor cuadrático? Ya no le puedo dar un grado porque recuerda que este producto ya me está dando de grado 4. Entonces, este K solamente puede ser un valor constante. Bien, así nuestro I es un polinomio de grado 4, tiene a 7 como raíz simple y a 8 como raíz triple, pero como no necesariamente es mónico, es por eso que estoy considerando ese valor de K. Bien, y no olvidemos que I representa el ingreso en miles de soles que recibió en el mes X, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener nosotros, para poder hallar ese K, que utilizar el dato de lo que se obtuvo el ingreso en el último mes del año, o sea, en el mes de diciembre. Entonces, para X igual a 12, me está diciendo mi dato que I evaluado en 12 va a ser lo que recibió, que en este caso va a ser 12,000 soles. Y recuerda que este I ya está dado en miles de soles. Entonces, I evaluado en 12 será igual a 2. Entonces, aquí tenemos que esto sería igual a 12. Bien. Entonces, evaluamos a nuestro polinomio I en 12, pues sería K, 12 menos 7, aquí 12 menos 8, ese resultado elevado al cubo, ese sería I de 12, con lo que ya hemos construido para I. Y por dato, yo sé que I evaluado en 12 también vale 12. Entonces, todo esto lo vamos a igualar a 12, para que así podamos encontrar entonces nuestro valor de K, que sería en este caso, pues reducimos 12 con este 64 y finalmente me quedaría 3 sobre 80 ya nuestro valor de K. Bien, entonces
reemplazamos aquí ese valor de K y ya tenemos a nuestro ingreso que va a estar dado por este polinomio de grado 4. ¿Bien? 7 como raíz simple y 8 como raíz triple. Entonces ya podemos también saber cuál fue el ingreso que obtuvo en la tienda en el mes de septiembre. Pues en el mes de septiembre significa que voy a trabajar para X igual a 9. Y evaluado en 9, pues me daría 3 sobre 80. Aquí reemplazo 9, aquí reemplazo 9 y esto elevado al cubo. Pues esto entonces nos daría, en este caso, sería, 3 sobre 80. Aquí tendríamos 2 y ahí sería 1. Y recuerda que este resultado sale en 1000. Entonces yo podría también decir 3 por 80, aquí por 2, y lo multiplico por 1000. Es decir, vamos a multiplicarlo aquí por 1000 y ya esto saldrá en soles, ¿cierto? Esto era miles de soles. Entonces, si a este resultado lo multiplico por 1000, entonces mi resultado ya estará en soles, que es lo que yo tengo en mis claves. Y es por eso que aquí simplificamos, me queda 40. Aquí simplifico 40 con 1000. Me quedaría entonces 25 y 25 por 3 ya nos estaría dando 75. Bien, entonces vamos a tener que nuestro resultado será de 75 soles. La clave B sería entonces nuestra respuesta para este ejercicio. Bien. Muy bien, de esa forma estamos. Sí. ¿Por qué puso la constante? Porque en este caso el I sé que es de grado 4. Sé que 7 es una raíz simple y sé que 8 es una raíz triple. Pero como no me dice el dato que I sea mónico, es por eso que aquí le voy a colocar un coeficiente y como no sé su valor, le coloco un coeficiente K, un valor constante. Eso es porque no me dice que este polinomio sea mónico. ¿Y por qué en vez de K no le pongo un polinomio lineal o un cuadrático u otro? Porque en este producto, este es de grado 3, este es de grado 1. Este producto ya me estaría dando de grado 4. Entonces, y por dato, yo sé que este es un polinomio de grado 4. Entonces, no le puedo dar a este K la forma de un polinomio de grado 1, ni mucho menos mayor que 1. Necesariamente debe de ser un valor constante. Y es así como estamos definiendo este I, ¿no? Este K se da porque no me dice el dato de que I sea mónico. Bien, si fuese mónico, ese K se reduce a 1. Entonces simplemente tendremos este producto como lo vimos en el ejemplo anterior. Bien. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, miss, gracias. Ok, muy bien. Bien, sigamos entonces. Bien, vamos entonces con los polinomios en K de X. ¿Qué significa que un polinomio esté en K de X? Bien, que es justamente lo que nos va a ayudar en nuestro segundo tema de factorización. El conjunto formado por polinomios con coeficientes en este conjunto K se denota por K de X. Recuerda que este K pueden ser los enteros, racionales, reales o complejos. Bien, a ver, ejemplitos para que podamos entender. Por ejemplo, este polinomio de grado 4, vamos a poder decir que ese polinomio de grado 4 pertenece a Z de X. ¿Por qué? Porque sus coeficientes, que son 1, menos 3 y 5, pues son valores enteros, ¿sí? Es por eso que diremos que este polinomio pertenece a Z de X. Bien, este segundo polinomio, por ejemplo, sus coeficientes, 1/2, menos 2 y 5, pues obviamente que esos coeficientes son números racionales. Entonces diremos que este polinomio pertenece a Q de X. Bien. Vemos que este tercer polinomio, sus coeficientes 1/2, raíz cuadrada de 3, pues obviamente que esos coeficientes son reales. Entonces este polinomio diremos que pertenece a R de X. Bien. Y este último polinomio, cuyos coeficientes 1 más I, 1 y el coeficiente I,
pues todos ellos son valores complejos. Entonces diremos que este polinomio es un polinomio que pertenece a C de X. Bien, y no te olvides la inclusión que ya vimos en la semana de números reales. Todo número entero es un número racional, pero obviamente no todo racional es un entero. Todos los racionales son reales y todo real es un complejo. Es decir, por ejemplo, mi primer polinomio que pertenece a Z de X, pero como todo entero es un número racional, entonces también puedo decir que P de X pertenece a Q de X, ¿no? Así también, todo racional es un real, entonces también puedo decir que ese mismo polinomio pertenece a R de X. Y obviamente que también, si mi polinomio pertenece a Z de X, entonces también puedo decir que ese polinomio pertenece a C de X, ¿sí? Entonces, esa equivalencia se podría dar en ese sentido, pero obviamente, si un polinomio pertenece a C de X, eso no implica que ese polinomio tenga sus coeficientes en Z de X, ¿no? En este sentido va la inclusión, ¿cierto? Entonces tengamos presente eso, porque aquí hay un teorema que nos va a ayudar a encontrar las raíces. Y conociendo esta inclusión podríamos acomodar también nuestro polinomio para poder utilizar este teorema. Bien, a ver, ese teorema de la paridad de las raíces te va a ayudar a que tú tengas una raíz más para tu polinomio. Pero hay condiciones, ¿no? Por ejemplo, te dicen que si tú tienes un polinomio que pertenece a R de X, ya sabes que esto significa que tenga coeficientes reales. Y si tiene una raíz compleja, ¿sí? Donde obviamente B tiene que ser diferente de 0, entonces esto es un número complejo, ¿bien? Entonces dice que la conjugada también va a ser otra raíz para tu polinomio. Entonces, si tienes esta raíz, vamos a ganar una raíz más para nuestro polinomio. ¿Bien? Es por eso que le llaman paridad, van de par. Si está una, necesariamente va a estar la otra. Pero no olvides que esta condición de los coeficientes de tu polinomio para poder tener ese resultado. ¿Bien? Bien, ¿no? ¿Qué pasaría si mi polinomio tiene coeficientes racionales y tengo una raíz irracional? ¿No? Porque la raíz cuadrada de R debe de ser un número irracional. A y B son números racionales y en este caso R es un número racional positivo, ¿no? O sea que R, a pesar de que sea un racional positivo, por ejemplo 4, R no puede ser 4, porque la raíz cuadrada de 4 te tiene que dar un número irracional y la raíz cuadrada de 4 sería 2 y 2 tú ya sabes que no es un número irracional. Entonces, por ejemplo, SR podría ser 7, que es un número racional positivo. Y la raíz cuadrada de 7 sí me va a dar un número irracional. Bien, entonces, por ejemplo, ahí debemos tener en cuenta eso. Entonces, si tenemos estas dos condiciones, también vamos a podernos ganar una raíz más, que sería la conjugada. O sea, aquí en vez de más, le cambiamos al menos. Y A menos B por la raíz cuadrada de R, esta sería otra raíz de tu polinomio. Bien, entonces vamos a poder tener una raíz más para ese polinomio. Bien, y recuerda siempre que un teorema fundamental del álgebra me dice lo siguiente, que para un polinomio que esté trabajando en C de X, ya sabes que esto significa que el polinomio tenga coeficientes en C. Entonces, si este polinomio está en C, el grado de ese polinomio y el número de raíces van a coincidir, ¿no? O sea, si yo tengo un polinomio de grado 4, entonces esas raíces, ese polinomio en C debe tener 4 raíces. Si estoy trabajando un polinomio de grado 3, en C debe tener 3 raíces. ¿Bien? Entonces, eso tenemos como el teorema fundamental del álgebra, que podemos hablar de un polinomio de grado 4, ¿no? Entonces, ese polinomio de grado 4 en C va a tener
4 raíces, que obviamente van a estar esas raíces en este conjunto C de nuestros completos. Bien. Realicemos captura. ¿Y alguna pregunta aquí? Muy bien, veamos el chat. Si hay preguntas. Bien. Ok. Vamos entonces con nuestro ejercicio 5 y tenemos un polinomio de grado 4 y me dicen que se sabe que 1 más i es una de sus raíces. Bien, calcule la suma de los productos ternarios de todas sus raíces de este polinomio p. Muy bien. Entonces, con respecto a este polinomio, me está diciendo que el polinomio ya tiene coeficientes reales. Entonces, y tengo una raíz compleja. Entonces, tengo estas dos informaciones. Un polinomio que pertenece a R de X y además tengo que 1 más i es raíz de ese polinomio. Bien, entonces aquí puedes aplicar tu teorema de la paridad de las raíces porque está cumpliendo tus dos condiciones, donde podrás decir que el conjugado, es decir, 1 menos i, también sería otra raíz de este polinomio. ¿Bien? Entonces, eso va a cumplir nuestro polinomio. Entonces, vamos a tener aquí ya dos raíces, 1 más i y 1 menos i. Y como sabemos que es un polinomio de grado 4, pues debe tener 4 raíces. Y me estarían faltando 2 raíces que le voy a llamar a esas 2 raíces R sub 3 y R sub 4. Las dos primeras que ya las tengo, 1 más i y 1 menos i, llamé R sub 1 y R sub 2. Entonces ahí están nuestras 4 raíces de este polinomio. Una que la tenía por dato, la otra la tengo gracias a la paridad de las raíces, ¿no? La conjugada también debe estar, y las otras dos que le he llamado R3 y R4. Bien. La suma de los productos ternarios significa que cuando vamos a multiplicar de 3 en 3, es decir, tendremos aquí, gracias a Cardano, que esa suma de productos ternarios los vamos a poder calcular. Pero también sabemos que la suma, ¿cierto?, de las cuatro raíces, ¿no? Tenemos aquí nuestra primera raíz, la conjugada, la tercera y la cuarta, pues la suma de las 4 raíces es menos, aquí, menos, ¿ok?, el coeficiente de x cubo, que es menos 3, dividido entre el principal, y eso es por eso que ya vemos el resultado, que es 3. ¿Bien? Bueno, de aquí podemos observar que este i se va a cancelar y que me quedaría que R3 más R4 pues sería igual a la unidad. ¿Bien? También, gracias a Cardano, si multiplico estas 4, ¿no?, estas 4 raíces, pues tendría que ese producto sería mi término independiente, que es menos 4, dividido entre el principal, entre 1. Menos 4 entre 1, pues obviamente me dará menos 4. Y de aquí, este producto es una diferencia de cuadrados. Suma por resta me da esta diferencia de cuadrados y recuerda que i cuadrado es menos 1. Con este menos se vuelve más, 1 más 1, pues este producto se reduce a 2, ¿sí? Este producto que es 2, entonces me dice que R3 por R4 sería igual a menos 2. Entonces ya tengo aquí esta suma y este producto de esas dos últimas raíces. ¿Bien? Muy bien, entonces veamos aquí. Vamos a borrar por aquí. A ver. Ya está. Ahí está. Entonces tenemos esos resultados. Entonces a nosotros vamos a colocar aquí esta suma que es 1 que ya hemos encontrado y este producto menos 2. Bueno, de esta suma que es igual a la unidad, podemos decir entonces que R3 es igual a 1 menos R4. Y puedo reemplazarlo aquí y puedo encontrar esas dos, ¿no? Esos valores de R3 y R4. ¿no? Entonces, si reemplazo aquí,
obtendría esta ecuación que tendría la forma de una ecuación de segundo grado. Multiplicamos, aquí tendríamos menos R4 al cuadrado, bien, ahí está, menos R4, bien, aquí el menos 2, bueno, como aquí es negativo, pase al otro miembro para que sea positivo. Este producto que era R4 pasó al otro lado y por eso tenemos menos R4. Bien, un aspa simple ya que menos 2 se puede descomponer como menos 2 por 1 y así R4 tendrá dos valores que sería 2 o menos 1. Bien, si R4 fuese 2, entonces R3 sería igual a menos 1, ¿cierto? Y si R4 fuese menos 1, entonces R3 sería igual a 2. Ahí están los dos casos que tendríamos para ese resultado. Bien. La suma de los productos ternarios, por lo que me están solicitando es esta suma. R1 por R2 por R3 más R1 por R2 por R4 más R1 por R3 por R4 y más R1, 2, si falta el 2, 3, 4, ¿no? Recuerda que habían estos 4 sumandos en la suma de tus productos ternarios. Pero como ya tengo R1, ahí está, lo reemplazo R2 y estoy trabajando aquí con R3 igual a este resultado. Bien, estoy trabajando aquí con estos valores para R3. Bien. Ahí está, entonces esto que me daba 2 con este menos 1 me daría menos 2. Aquí está R1, R2 y R3, que en este caso sería 2. Bien, entonces este producto que es 2, con este 2 me daría 4. Bien, luego R1, aquí estoy reemplazando R3 y R4, y ese producto me daría menos 2. Bien, por 1 más I será menos 2I. Y finalmente, aquí el R3 y el R4 que he reemplazado, multiplico por R2 y eso me estaría dando menos 2 más 2i. Ahí está. Entonces, si sumamos esos 4 valores, pues tendríamos en este caso, a ver, menos 4, con este 4 se va, 2i también se va y me queda menos 2 solamente. Bien. Y lo mismo sucedería si en vez de R3 reemplazo aquí 2, R4 reemplazo por menos 1. Muy bien, entonces también voy a tener obviamente valores diferentes, pero al sumar también me va a dar el mismo valor. Entonces aquí es indiferente a cómo tome los valores, ¿no? La suma de mis productos ternarios siempre me va a dar el valor de menos 2. Con este me sale menos 2 y si trabajas con estos valores también te va a salir el mismo valor de menos 2. Quiere decir que la clave A será la respuesta para este ejercicio 5. Bien, realicemos captura. Bien, de esa forma entonces hemos presentado las raíces de un polinomio. Bien, veamos si hay preguntas para pasar a nuestro segundo tema de factorización. Así es, P sería 2. Bien. Así es, muy bien, Robles. Ese sería el valor de B. Pero aquí nos están pidiendo justamente la suma de nuestros productos ternarios. Es por eso que B, A y B ya no hemos tenido la necesidad de encontrarlo. ¿Sí? Muy bien, no hay más preguntas. Pasamos entonces a nuestro otro tema que tenemos aquí y es factorizar los polinomios. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un número, en este caso no primo, tú sabes que un número entero
¿no? Se puede expresar como el producto de números primos, que son llamados factores. Por ejemplo, aquí tengo a 42, que lo puedo expresar como 2 por 3 por 7, siendo obviamente 2, 3 y 7 sus números primos. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, solamente que en vez de trabajar con 2, 3 y 7, que son números primos, pues vamos a trabajar con factores primos. ¿Bien? Entonces, factorizar un polinomio P en un conjunto K de X, ¿no? Ya sabes que esto significa que tu polinomio va a tener coeficientes en este conjunto K. Pues bien, factorizar un polinomio en ese conjunto significará transformarlo en otro equivalente, pero ese equivalente debe de estar escrito como un producto y va a ser un producto de factores primos. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, este polinomio de grado 2 ha sido escrito como este producto, ¿no? Este otro polinomio, ¿no? Porque no solamente vamos a factorizar polinomios que dependen de una variable, también podemos hacerlo para polinomios que dependen de dos o más variables, ¿no? Este polinomio, por ejemplo, está escrito como este producto, ahí está, x más 7 elevado a la 5, x menos 4 al cuadrado, x más 5 al cubo, pues este otro polinomio también ha sido expresado como este producto, ¿sí? Entonces, en eso va a consistir esta semana, ¿no? En factorizar nuestros polinomios, ¿bien? Y para eso tenemos que tener en cuenta que viene a ser un factor primo. Entonces, previamente hablaremos de un polinomio irreducible, ¿bien? Un polinomio P definido en un conjunto K, ¿no? Este polinomio obviamente no constante, se dice que es irreducible. Ojo, no constante significa que el polinomio P pues no es un polinomio en este caso de grado 0, ¿no? O sea, estamos hablando de un polinomio de grado 1 en adelante. Bien, entonces este polinomio es irreducible o primo sobre un conjunto K cuando este polinomio no puede ser expresado como producto de dos o más polinomios, ¿no? Obviamente polinomios no constantes, en ese conjunto K de X de menores grados de P. Por ejemplo, aquí vamos a tener, ¿no?, la siguiente observación, que todo polinomio irreducible va a ser primo. Bien, es decir, que ese polinomio irreducible ya no se va a poder descomponer. Y uno de los polinomios que van a ser, en este caso, primo, pues van a ser los polinomios de primer grado, porque los de primer grado ya no se van a poder expresar como el producto de dos polinomios, obviamente polinomios no constantes, ¿no? Entonces, los de primer grado van a ser polinomios primos, ¿no? Van a ser irreducibles, ya no se van a poder descomponer como producto de dos o más polinomios. Bien. En este caso, tengo este factor y me dicen que en Z es primo. Bien. Y lo que pasa es que este factor ya no se va a poder descomponer. ¿Qué significa que la factorización o que este polinomio lo trabajemos en Z? Significa que este polinomio debe tener sus coeficientes enteros. Entonces, en este caso, este polinomio de grado 2 no se va a poder descomponer como el producto de dos factores que tengan coeficientes enteros. Bien, es decir, este polinomio de segundo grado ya no se puede descomponer. Pero en cambio, este polinomio, si lo trabajo en C de X, bien, ese polinomio sí se va a poder descomponer, porque este X cuadrado, ¿no?, sí va a poder tener coeficientes en los complejos, porque podemos colocar a este X cuadrado más 1 como X cuadrado menos Y cuadrado. Y recuerda que Y cuadrado es menos 1 y con este menos sigues teniendo el más 1. Entonces, ese 1 puedo escribirlo como menos Y cuadrado. ¿Para qué? Para tener una diferencia de cuadrados y así tener X más Y por X menos Y. Bien, entonces este factor cuadrático, ¿sí?, sí se va a poder descomponer, sí se puede escribir como el producto de dos factores y sus coeficientes, como puedes ver, sí son en este caso complejos. Bien, entonces este polinomio, bien, va a ser en este caso un factor
que en C de X sí se va a poder descomponer. O sea que este factor sí podemos todavía descomponerlo. ¿Okay? Entonces va a ser muy importante dónde vamos a trabajar nuestro polinomio, en qué conjunto. Como puedes ver, la factorización va también a depender del conjunto, mientras que este polinomio en Z ya no se puede descomponer, en C sí se va a poder todavía descomponer. ¿Bien? Aquí tenemos otro factor cuadrático que me dicen que también es primo en Z de X. ¿Bien? Entonces, cuando tú tengas factores cuadráticos, ¿cómo poder saber si es un factor primo en Z, en Q o también en R? En cualquiera de esos tres conjuntos. Obviamente no estoy mencionando a C de X. Cuando tú tienes un factor cuadrático, lo primero que podrías hacer es hallar su discriminante. Si ese discriminante sale positivo, perdón, en este caso sale negativo, vamos a guiarnos con el ejemplo. Si este discriminante sale negativo, ¿sí? Como es el caso de este polinomio cuadrático, entonces, si tu discriminante sale negativo, ese factor o ese polinomio ya podrás decir que es primo en Z. Y no solamente en Z, también puedes decir que es primo en Q y también en R. Cualquier polinomio cuadrático cuyo discriminante sea negativo, en Z, en Q o en R, trabajando en cualquiera de esos tres, ya podrás decir que es un polinomio o un factor primo. Bien, de esa forma entonces podemos saber si los factores cuadráticos son primos o no. Bien, realiza tu captura y veamos cómo se puede escribir, cómo podemos conseguir que ese polinomio pueda ser transformado como el producto de esos factores primos. Bien, y para eso hay métodos. Veamos algunos de los métodos que vamos a trabajar en esta semana. Bien. Veamos esos métodos de factorización. Pues el método más utilizado es el método del factor común, ¿no? Y en algunos casos vamos a tener que agrupar los términos para poder conseguir un factor común. Bien, entonces este método consiste en agruparlo de forma conveniente, ¿no? Un polinomio para conseguir un factor común en los nuevos sumandos. A ver, por ejemplo, tenemos aquí este polinomio de grado 3 y para eso hay que observar los términos que tiene este polinomio. Y es que si nosotros agrupamos estos dos primeros, pues notaremos que tienen un factor común, que es x cuadrado. Y si agrupamos esos dos términos, ¿bien? Y previamente sacamos el signo, me quedaría x menos 1. Entonces vamos a tener aquí que al agruparlo de esta forma, en estos dos primeros voy a tener a x cuadrado como factor común. Y sacando ese factor común voy a tener x menos 1. Y en estos nuevos, ¿no? En esta nueva operación que tengo, x menos 1, también sería un factor común, del cual voy a poder tomar ese factor común y me quedará x cuadrado menos 1. Y algo que también te va a ayudar con la factorización son tus productos notables. Por ejemplo, esta diferencia puedo verlo como una diferencia de cuadrados. Entonces podrías trabajar con x menos 1 por x menos 1. Y como ya tengo un x menos 1, entonces para el polinomio tendremos x menos 1 al cuadrado por x más 1. ¿Bien? Y como ya sabemos, los factores lineales ya son factores primos. X más 1 y x menos 1 serían entonces los factores primos de este polinomio. ¿Bien? O sea que este polinomio tiene dos factores primos. Bien. Ese es el método del factor común por agrupación de términos. El otro método es el método del aspa simple, que es el mismo criterio, ¿no? Del que ya hemos utilizado, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, para factorizar polinomios que dependen de dos variables, ¿no? O también puede ser para una variable que presente en esta forma, ¿no? Entonces también podemos para este tipo de polinomios utilizar este método del aspa simple. Bien, entonces para ello m y n obviamente son enteros positivos, ¿no?
Entonces, el aspa simple nos sirve para factorizar estos dos tipos de polinomios. Bien. Y el criterio es el mismo, ¿no? Descomponer a los extremos de forma que cuando hacemos el producto en aspa, la suma de esos dos resultados pues nos dé nuestro término central. Bien, a ver, un ejemplo aquí. Por ejemplo, este polinomio h que depende de dos variables, ¿no? Como puedes ver aquí, este polinomio pues tiene esta forma. Entonces, aplicamos aquí para este tipo de polinomios el método del aspa simple. Descomponemos a 9x a la 4, ¿bien? Lo descomponemos como 9x cuadrado por x cuadrado. Aquí trabajamos con menos 4y cuadrado por menos y cuadrado, para que así se verifique en aspa nuestro menos 9, menos 4 es menos 3, por x cuadrado y cuadrado. Entonces tendremos en esa suma nuestro término central. Entonces, gracias al aspa simple, tú vas a tener estos dos factores. Y es más, gracias a tus productos notables, esta diferencia se puede escribir como una diferencia de cuadrados, lo cual me daría la suma de 13x más 2y por 3x menos 2y. Aquí también x cuadrado menos y cuadrado, x más y por x menos y. Y estos de aquí también son lineales que dependen de una sola variable. Y los lineales ya no se van a poder descomponer, quiere decir que son factores primos. 4 factores primos tendrá este polinomio h. Y de esa forma aplicamos también ese método del aspa simple. ¿Ven? ¿Preguntas? Veamos el chat. Bien. Entonces, ahí estamos presentando esos dos métodos para poder realizar la factorización. Bien. Veamos entonces aquí nuestro ejercicio 6, donde me piden que calculemos la mayor suma de coeficientes de los factores primos de este polinomio. Bien. Y la factorización en este caso se va a hacer en z. Quiere decir que mis factores primos deben tener coeficientes enteros. Bien. Entonces, vamos con nuestra solución. Y aquí, para este polinomio, pues podemos factorizarlo de la siguiente forma. Vamos primero a factorizar cada factor. Este primer factor voy a llamarle t y este otro factor voy a llamarle h. Voy a hacer la factorización separada. Bien, entonces vamos a factorizar t y vamos a utilizar uno de los métodos que hemos mencionado, el método del factor común por agrupación de términos. Y que es que para este polinomio t, que lo he llamado así a este factor, pues voy a agrupar en este caso x cuadrado, y cuadrado y 2xy. Y también voy a agrupar a menos x con menos y. Bien, entonces voy a agrupar estos dos, porque así al agrupar esos dos, sacando el signo, voy a tener x más y. Y los que quedaron, que son x cuadrado, y cuadrado y 2xy, también, gracias a mis productos notables, me va a dar un binomio que sería x más y elevado al cuadrado. Y como puedes ver, vamos a tener un factor común que sería x más y. Sacamos el factor común x más y te quedaría x más y menos 1. Bien, ahí está. Entonces ya este polinomio, este factor ya es un factor lineal. Obviamente depende de dos variables. Este otro también es lineal. Recuerda que cuando presente esta forma, ax más b por y más un c, siendo a, b y c, valores, ¿no? Pueden ser enteros, racionales o reales. Entonces, esto es una expresión lineal. A eso vamos con la expresión lineal. Y cada uno de estos factores, pues, efectivamente tiene esa forma. Y en nuestro caso, cada uno de esos coeficientes, 1, 1, 1, 1, menos 1, pues todos esos son valores enteros. Quiere decir que t ya está factorizado en ese conjunto. Bien, pasamos al polinomio h. Bien, y en el polinomio h también podemos ver que hay un factor común, que en este caso es y. Tomamos ese común y te quedaría 4x a la 4 más 1. Bien, entonces este y también ya es lineal. Entonces este y ya no se puede descomponer. Pero este otro factor todavía se puede descomponer
porque podemos aplicarle, ¿no?, para esa factorización otro de los métodos que también tenemos, y es el de quita y pon, ¿no? El famoso quita y pon o sumo y resto. En este caso, como estoy observando a 4x a la 4, el cual es 2x al cuadrado elevado al cuadrado. Y el 1, que viene a ser 1 al cuadrado. Entonces tengo suma de cuadrados. Podría aumentarle el doble producto del primero por el segundo, que efectivamente sería 4x al cuadrado. Le sumo y le resto, obviamente, para que no se altere nuestro polinomio inicial. Y así vamos a tener entonces, ahí está, le agrego y le quito todo dentro del paréntesis, porque así estos tres primeros términos ya formarían un binomio. Y sería en este caso 2x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y este menos 4x al cuadrado, inclusive lo puedo colocar como menos 2x todo elevado al cuadrado. Entonces podríamos trabajarlo de esa forma. Bien, a ver, borramos entonces aquí. Entonces el método de sumas y restas me está ayudando a factorizar, en este caso, 4x a la 4 más 1, ¿no? Este factor todavía me está ayudando ese método. Y así, pues vamos a completar cuadrados. Y con este método de sumar y restar una expresión adecuada, no solamente vas a completar cuadrados, sino que a su vez vas a tener una diferencia de cuadrados, el cual te va a permitir trabajar con dos factores. La suma de esos dos factores y, o sea, 2x cuadrado más 1 más 2x, ahí está la suma. 2x cuadrado más 1 menos 2x, aquí está la diferencia, simplemente que los he ordenado ambos factores en forma decreciente, ¿no? Y este producto pues viene a ser esa diferencia de cuadrados. Y ya sabemos qué hacer si hay factores cuadráticos. Pues si hay factores cuadráticos, hallamos su discriminante y ambos factores van a tener discriminantes negativos. Entonces quiere decir que esos factores, como estoy trabajando en Z, ya no se van a poder descomponer. Ya esos factores, al descomponerlos en dos lineales, no van a tener coeficientes enteros. Entonces, por tener estos factores cuadráticos discriminantes negativos en Z, ya son factores primos. Quiere decir que vamos a tener en este caso estos 5 factores, x más y menos 1, y que también es un factor lineal, ¿no? También tiene esta forma, en este caso a es 0 y c es 0, ¿no? Y b es 1, ¿no? También es un lineal y, ¿no? El factor cuadrático y este otro factor cuadrático, pues 5 factores primos tendrá este polinomio. Entonces, de esos factores primos, hallamos la suma de sus coeficientes. 1 más 1, este me daría 2, ¿sí? A ver. Aquí entonces tendríamos 2. Aquí en la suma de coeficientes, 1 más 1 menos 1 me daría 1. 2 más 2 más 1, aquí me daría 5. 2 menos 2 más 1, eso me daría 1. Estoy sumando los coeficientes de cada uno de mis factores primos. Y efectivamente, este factor cuadrático es el que tiene mayor suma de coeficientes. Y esa suma, pues, nos da 5 como respuesta para este ejercicio 6. Bien, la clave B será nuestra respuesta. Realicemos captura. Bien, y es así como hemos factorizado, ¿no? Primero a este factor que le hemos llamado t, que me dio el producto de x más y con x más y menos 1, esto es t, y multiplicado por estos dos factores cuadráticos, pues viene a ser nuestro polinomio h. O sea que esto es en total nuestro p, que efectivamente tiene 5 factores primos, de los cuales, ¿no?, aquí la suma de coeficientes es mayor, ¿no?, y es lo que justamente nos piden encontrar, la mayor suma de los coeficientes de sus factores primos. Bien, 5 es nuestra respuesta. Muy bien. Veamos si hay preguntas.
¿Ok? Sigamos entonces. Recuerda que ya hemos visto los métodos de agrupación, ¿no? Sumas y restas, ¿no? Ya tenemos esos métodos para poder ir trabajando nuestra factorización. Y tenemos también el otro de los métodos, y es el método del aspa doble especial, donde este método del aspa doble especial pues, nos ayuda a factorizar polinomios que tengan esta forma. En particular, nos va a ayudar a factorizar polinomios de grado 4, ¿sí? Ahí está, para factorizar polinomios de grado 4. Para factorizar algunos polinomios de grado 4, ya que este método del aspa doble especial te va a ayudar a que este polinomio de grado 4 se pueda escribir como el producto de dos factores cuadráticos. Bien, veamos entonces cómo se aplica este método del aspa doble especial. Lo primero, por ejemplo, este es un polinomio de grado 4, pues lo ordeno según la forma que tengo en mi teoría, es decir, en forma decreciente y completo, ¿no? Y ya está en este caso, en este ejemplo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente para poder aplicar este método del aspa doble especial. Bien, una vez que ya está ordenado este polinomio, pues entonces vamos a descomponer los extremos. Este x a la 4, bueno, lo puedo descomponer como x cuadrado por x cuadrado. Y 12, pues tiene varias formas de descomponer. Voy a elegir, por ejemplo, a 3 por 4, ¿no? Tú también podrías trabajar con 6 por 2, ¿no? O con 12 por 1, o con menos 3 por 4, ¿no? Hay varias formas de descomponer este valor. Pero lo que nosotros vamos a hacer con esta descomposición es un aspa simple con los extremos. Bien, en este caso, este producto me dará 3x cuadrado, este otro 4x cuadrado. Muy bien, entonces voy a sumar esas dos cantidades que me va a dar, ¿no? 7x cuadrado. Eso es lo que se tiene, en este caso, st, nada más le estoy colocando, se tiene 7x cuadrado. Bien, y lo que nosotros tenemos, ojo que el resultado de ese aspa simple no necesariamente va a ser igual a nuestro término central, que en este caso lo que se tiene, o lo que se debe tener en este caso es 27x cuadrado. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que se debe tener, que es 27x cuadrado, y lo que estamos obteniendo con el aspa simple, que es 7x cuadrado, en este caso vamos a observar lo que le falta 27, pues va a ser en este caso, restamos y tendremos 20x cuadrado. Entonces, este 20x cuadrado, que es lo que falta, es lo que voy a descomponer en dos factores. Y esos factores los voy a colocar aquí, de forma que en aspa se deben verificar por este lado derecho un aspa simple y también por aquí, por el lado izquierdo, también nuestro aspa simple. Bien, este valor que falta, por ejemplo, es 20x cuadrado. Lo puedo descomponer como 5x por 4x, porque así realizo mi aspa simple por este lado izquierdo y efectivamente se va a cumplir 9x cubo. Y por este lado derecho, si también hago mi aspa simple, 20x con 12x, pues también va a verificar mi segundo aspa simple. Eso quiere decir que gracias al aspa doble especial voy a obtener dos factores cuadráticos. X cuadrado más 5x más 3, x cuadrado más 4x más 4. Bien, y los factores cuadráticos, pues ya sabes cómo trabajarlos, ¿no? En este caso, este factor cuadrático, bien, x cuadrado más 5x más 3. Ah, pero ojo que este otro factor cuadrático es un trinomio cuadrado perfecto. Gracias a tus productos notables, ¿no? Este es el desarrollo del binomio x más 2 al cuadrado. Y de esa forma puedo tener esta factorización. Bien. Observemos que este factor cuadrático que tenemos, su discriminante que nos va a salir, ¿no? Ese discriminante, sabemos que es b cuadrado menos 4 veces a que vale 1 y c que vale 3. Pues 25 menos 12, esto me daría 13. Ese discriminante es positivo. Si el discriminante es positivo, pues ese factor cuadrático puede ser primo o no,
Todo depende del conjunto que estés trabajando. Si tu discriminante es positivo y le tomas la raíz cuadrada a ese discriminante y esa raíz cuadrada no pertenece al conjunto que estamos trabajando, en este caso los enteros, entonces ya podemos decir que ese factor cuadrático va a ser un factor primo. Y es por eso que este factor cuadrático ya no se puede descomponer, ya va a ser un factor primo. Bien. De esa forma, entonces, vamos a tener ese factor cuadrático, ¿no? Estamos trabajando en Z, tomo la raíz cuadrada al discriminante y si no pertenece a Z, ese factor, repito, ya es primo. ¿Bien? Bien. Solamente cuando este factor cuadrático tenga discriminante positivo, en R de X, solamente ahí se va a poder descomponer como el producto de dos lineales. ¿Bien? Muy bien, este es entonces nuestro método del aspa simple. Perdón, el aspa doble especial. ¿Sí? Veamos si hay preguntas. Bien, ahí repásalo detalladamente este método, que es, claro, un poquito más complicado que los anteriores, pero nos ayuda mucho a factorizar algunos polinomios de grado 4. ¿Bien? Entonces, ese polinomio de grado 4, gracias al aspa doble especial, me va a dar dos factores cuadráticos. Y los factores cuadráticos, pues ya sé cómo trabajarlos, ¿no? Entonces, de esa forma, vamos a poder factorizar esos polinomios. Bien. Profesor, una consulta. Sí. ¿Cómo sabemos de primer plano que todo ese polinomio va a poder resolverse por aspa doble especial? Claro, lo que pasa es que aquí va a depender mucho de los coeficientes, ¿no? Va a depender mucho de esos coeficientes para ver si podemos trabajar, ¿no?, nuestro aspa doble especial, porque como les digo, el aspa doble especial solamente nos sirve para algunos polinomios, solo depende de los coeficientes que presente ese polinomio, ya que el aspa doble especial me va a dar polinomios cuadráticos. Pero un polinomio de grado 4 no solamente se puede descomponer como dos factores cuadráticos, también se puede descomponer como un factor lineal y uno de grado 3, ¿no? Y eso, pues obviamente no me lo va a dar el método del aspa doble especial. Entonces, este aspa doble especial va a depender mucho de los coeficientes que se presenten, ¿no? Y lo que nosotros debemos ver es que a la hora de realizar nuestro aspa simple de los extremos, ese valor que se tiene, ¿no?, con lo que se debe tener, pues esa diferencia, pues que en este caso el resultado que vamos a tener, debemos ver que debe descomponerse en dos factores y deben cumplir nuestro aspa simple. ¿Bien? Esos serán entonces los que nos ayuden a tener los dos factores cuadráticos. Pero eso solamente lo puedo ver cuando tenga los coeficientes de ese polinomio. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos entonces este método del aspa doble especial. ¿Bien? ¿Y cómo puedo conseguir un factor lineal y uno de grado 3? Esto lo vamos a ver en otro de los métodos que tenemos también de factorización. ¿Bien? Y también nos puede haber ayudado a trabajarlo, por ejemplo, para este polinomio. También ese método nos va a ayudar y es el método de divisores binómicos. ¿Bien? Pero vamos con nuestro ejercicio 7. ¿Bien? Para poder ver este método que estamos aplicando, ¿no? Tenemos el volumen de un paralelepípedo rectangular que está dado en centímetros cúbicos y ese volumen está representado por esta expresión que tiene la forma, pues, de un polinomio de grado 4, ¿no? Si el polinomio que representa la medida de la altura de dicho sólido en centímetros es de esta forma, entonces la altura tiene la forma de un polinomio de grado 2 con B negativo, dice. Indique la expresión que representa el área en centímetros cuadrados de la base del paralelepípedo. Bien, entonces el polinomio que modela el volumen de este sólido, pues por datos sabemos que está dado por este polinomio, el cual voy a llamarle P. Bien, entonces el polinomio P es el volumen que tenemos por dato. Y este volumen, ¿sí?, este polinomio de grado 4, si yo logro factorizar,
como el producto de dos factores cuadráticos, ¿sí? Uno de esos factores cuadráticos pues tendrá que ser esta medida, ¿no es cierto? Nuestra altura, porque recuerda que el volumen pues va a ser uno de nuestros factores, la altura. Entonces, si yo logro factorizar este polinomio y encuentro un factor cuadrático que cumple con esta condición, entonces puedo saber quién es ese factor. Y es más, ya podría tener una referencia sobre el área de la base, que es lo que nos piden encontrar. Bien, entonces vamos a factorizar este polinomio y en este caso vamos a utilizar el método del aspa doble especial, porque ya sabemos que los polinomios de grado 4, aplicando este método, pues me va a dar dos factores cuadráticos. Bien, entonces ahí está nuestro polinomio, ya lo hemos ordenado en forma decreciente. Cuando tengas tiempo. Están cobrando. Ya tenemos este polinomio, bien, ordenado en forma decreciente. Y como podemos observar, en este caso, ya lo hemos completado también y vamos a aplicar entonces nuestro método del aspa doble especial. Descomponemos los extremos, este x a la 4, pues trabajo como x cuadrado con x cuadrado. Bien, a este 6, bien, vamos a descomponerlo de forma conveniente como 2 por 3. Porque así cuando aplicamos nuestro aspa simple vamos a tener 5x cuadrado. Eso es lo que se tiene. Y lo que se debe tener es 4x al cuadrado. Entonces, si yo resto estas dos cantidades, voy a tener menos x al cuadrado. Lo que falta es lo que voy a descomponer y es lo que me puede ayudar para poder aquí colocar esos factores y conseguir nuestros dos aspas simples. Porque este menos x cuadrado lo vamos a descomponer de la siguiente forma, como x por menos x. Y así se va a cumplir por este lado nuestro primer aspa simple, que me daría 0, y el segundo aspa simple también, que sería 3x menos 2x, pues también me daría x. ¿Bien? Entonces, trabajando de esa forma, gracias al aspa doble especial, este polinomio de grado 4 se podrá escribir como x cuadrado más x más 2, x cuadrado menos x más 3. ¿Bien? Y como puedes ver, ya tenemos factores cuadráticos. Este factor cuadrático, pues su coeficiente de x no es negativo, como lo indica en nuestro ejercicio. En cambio, este otro factor cuadrático, su coeficiente de x sí es negativo. O sea que este factor ax cuadrado más bx más c viene a ser nuestro factor que estamos encontrando. Entonces, identificamos a este factor y este será entonces el que represente la altura. Entonces, quiere decir que el otro factor pues debe representar el área del paralelepípedo. Entonces, x cuadrado más x más 2 es en este caso la que representa el área de la base. Porque recuerda que el volumen es el área de la base por la altura, ¿no? Aquí colocamos el volumen, es igual al área de la base por la altura. Bien, entonces es por eso que estamos afirmando que el otro factor cuadrático, x cuadrado más x más 2, será entonces el que represente el área de la base de ese paralelepípedo. La clave C sería entonces nuestra respuesta. Bien, entonces este es el método del aspa doble especial. Bien, entonces debemos de descomponer, ¿no? Y debemos ver el que falta, ¿no? Porque el que falta es el que se descompone de esta forma. Se descomponen dos factores para que se pueda obtener los dos aspas simples que vemos por el lado derecho y también por el lado izquierdo. Ya con esos valores que tenemos se tienen que cumplir y si se cumplen los dos aspas simples, entonces ya tendremos nuestros dos factores cuadráticos, ¿no? Y es por eso que hay que descomponerlos de forma conveniente, siempre observando que lo que falta es lo que se va a descomponer
¿no? Entonces hay que descomponerlo de forma conveniente para que cumplan nuestros dos aspas simples, ¿no? Bien. Bien, veamos si hay preguntas. Y vamos rápidamente entonces con el último método que tenemos aquí para presentar, que es el método de divisores binómicos. Bien, el método de divisores binómicos justamente te va a ayudar a encontrar un factor lineal, ¿no? Entonces se utiliza, este método lo puedes utilizar para factorizar polinomios que dependen de una sola variable y de cualquier grado, ¿no? Y te va a ser útil para encontrar factores lineales, es decir, factores de primer grado. Bien, entonces si nosotros tenemos un polinomio de grado n, bien, las posibles raíces racionales que va a tener este polinomio, pues van a ser los divisores de nuestro valor absoluto del término independiente, que es a sub 0, dividido entre los divisores del, aquí es el valor absoluto, esto simplemente los valores absolutos son para trabajar con valores positivos, ¿bien? Los divisores del valor absoluto de tu coeficiente principal. Más menos son todos esos valores que tenemos como posibles raíces. Y recuerda por qué necesito tener raíces, porque si tengo raíz, tengo un factor, ¿no? Gracias al teorema del factor, voy a tener que x menos la raíz será un factor. Y gracias a Ruffini puedo conocer el otro factor. Entonces, esto justamente me va a ayudar a encontrar esa factorización. Bien, observa también que para poder saber cuál de las posibles raíces de P, ¿no? En este caso es su raíz, tenemos dos opciones. Evaluar el polinomio en dicha raíz y ver si se obtiene 0, y así se encontró entonces nuestra raíz. O efectuar la división por Ruffini y ver si el residuo es 0, y así también se encuentra la raíz, ¿no? Entonces tenemos ahí dos formas de saber si tenemos o no raíces de estos resultados, porque mira que son posibles raíces, o sea que los valores que vamos a tener aquí pueden o no ser raíces de ese polinomio. ¿Y cómo voy a saberlo? De estas dos formas, o bien viendo si ese polinomio evaluado en esa raíz te da 0, o bien aplicando Ruffini y ver si el residuo es 0. ¿Bien? Segunda observación, también debes tener presente que cuando este polinomio es mónico, entonces tus posibles raíces enteras de este polinomio P, pues van a solamente depender de los divisores del término independiente. ¿Bien? Y esto es el caso que más se trabaja con polinomios mónicos, ¿no? Pero recuerda que también te va a ayudar para polinomios no mónicos, ¿bien? Pero como les digo, es más utilizado cuando se trata de polinomios mónicos, que es lo que vamos a ver en nuestro siguiente ejercicio, ¿bien? Realiza tu captura, ese es el método de divisores binómicos, y veamos nuestro último ejercicio 8 rápidamente, donde tenemos en esta figura una pecera de forma rectangular con cierta cantidad de agua. Bien, ahí vemos las dimensiones de la pecera, 2x, x es la altura y por aquí 3x, ¿no? Todos en centímetros. La diferencia entre el volumen de la pecera y la cantidad de agua que hay en ella es de 26.010 centímetros cúbicos. Bien, entonces podemos ver aquí que el volumen de la pecera pues lo podemos colocar en términos de las dimensiones que tenemos en el gráfico por dato. Es decir, el volumen será 2x por x por 3x, ¿no? El volumen de esa pecera. Ahí está, multiplicamos entonces nuestras tres dimensiones y ese será el volumen de la pecera. Bien, ahora veamos la cantidad de agua que hay. Bien, entonces también podemos observar que la cantidad de agua, o sea, lo que está pintadito de azul, se sobreentiende que es la cantidad de agua, pues vamos a poderlo también trabajar como la medida aquí, que tenemos 3x, ¿no? Por, en este caso, la altura. Ahí está, la profundidad, dice que del agua es de 2 centímetros. Entonces vamos a tener aquí que la cantidad de agua sería 3x, ¿no? Por 2, que vendría a ser
en este caso la profundidad, o sea, esta altura, bien, por ahora este otro que vendría a ser 2x. Bien, entonces estoy aquí multiplicando las dimensiones que tengo en este caso, porque también se tendría aquí esta figurita donde las dimensiones, las 3 dimensiones las estoy multiplicando. Esto por dato, la profundidad tengo que es 2. Esto por el gráfico tengo que es 3x, ¿no? Y esta otra dimensión que también por el dato tengo que es 2x. Entonces, esta sería la cantidad de agua, que sería 12x cuadrado. Entonces, por dato también me dicen que la diferencia del volumen de la pecera menos la cantidad del agua, o sea, la diferencia de estas dos cantidades, me dicen que es igual a 26.010, ¿no? En este caso, centímetros cúbicos. Entonces, como puedes ver, se va a formar una ecuación. Ambos tienen factor 6. Podemos aquí entonces simplificar ese 6, ¿sí? Y me quedaría x cubo menos 2x. Y aquí dividiendo entre 6 me quedará 4.335. Bien. Entonces vamos a, para poder resolver esta ecuación, voy a factorizar este polinomio de grado 3. Y ya he visto que uno de los métodos que me ayuda a factorizar polinomios de grado 3 es el método de divisores binómicos. Recuerda que el método de divisores binómicos te ayuda mucho cuando trabajas con polinomios de grado impar, pero también se usa para polinomios de grado par. Bien, y es que si yo tengo un factor lineal, el otro factor sería cuadrático y ya sabría cómo trabajar. Entonces vamos a aplicar este método de divisores binómicos para ver quiénes son sus posibles raíces. Tomaremos el valor absoluto de nuestro término independiente, es decir, el valor de 4.335. Bien, los divisores de 4.335, wow, son varios, ¿no es cierto? Tenemos a 1 menos 1, 3 menos 3, 5 menos 5, 17 menos 17, 51 menos 51 y así podemos continuar. Hay varios candidatos que tenemos, pero generalmente entre los primeros se encuentran ya esos divisores. Bien, entonces veamos quiénes son las raíces. Bien, quiénes son las raíces para este polinomio de grado 3. Entonces voy a preparar Ruffini, mi esquema de Ruffini, porque a la vez no solamente quiero conocer a la raíz de ese polinomio, sino también quiero el otro factor. Bien, colocamos entonces los coeficientes de nuestro polinomio. Ya sabes que no hay x, estoy completando con 0. Y esos son los coeficientes de mi polinomio de grado 3. Bien, por los coeficientes que tiene este polinomio, bien, por este grande sobre todo, entonces voy a trabajar a ver con 17, ¿sí? Voy a probar con ese 17 y voy a ver si es o no raíz de este polinomio. Y para comprobar que este 17 sea raíz, pues obviamente que este residuo tiene que salirme 0. Bien, a ver, trabajamos Ruffini, bajamos el 1. Producto en diagonal 17, sumamos 15, producto en diagonal me daría 255, 15 por 17, aquí sumamos 255 por 17, eso me daría 4.335 y efectivamente ese residuo me va a salir 0. Entonces, gracias al teorema del factor, este polinomio de grado 3 será x menos la raíz. Y ya sabes que en este caso 17 es esa raíz. Entonces, x menos 17 será un factor. Y es más, gracias a Ruffini también tengo los coeficientes del otro factor. Bien, entonces esta ecuación que estábamos buscando su solución, como he factorizado mi polinomio de grado 3, ya puedo ver también quiénes van a ser entonces sus soluciones. 17 sería un valor, ¿no? Y este otro factor, si lo igualo a 0, me daría una ecuación cuadrática con soluciones complejas. Y obviamente que x pues debe de ser un valor positivo y un valor real. Entonces, como de esta ecuación, ¿no? Vamos a tener soluciones no reales, quiere decir que de esta ecuación solamente habrá un único valor para x que será 17. Bien. Con x igual a 17, entonces ya podemos saber cuál es, en este caso, las medidas de este, ¿no?, recipiente. Pero nosotros queremos saber a qué intervalo pertenece
el valor numérico del perímetro. Bueno, el perímetro sería de la base, ¿no? El perímetro de la base de la pecera. Pues aquí tenemos a 3x y 2x. Quiere decir que 3x más 2x sería 5x. 10x sería el perímetro de la base. Entonces, 10x, como equivale a 17, pues 170 centímetros sería el perímetro de esa base. Y vemos que ese perímetro, pues en A no está, en B tampoco está 170, en C tampoco, pero en D sí se encuentra esa medida del perímetro de nuestra base. La clave D sería la respuesta para este ejercicio 8. Bien, realicemos rápidamente la captura. Bien, y recuerda que aquí hemos trabajado los divisores, aquí del término independiente en valor absoluto, y ya no del principal porque era mónico. Por eso es que simplemente estos divisores eran mis posibles raíces, ¿no? Entonces, de esas posibles raíces, elegí a 17 y comprobé que efectivamente 17 es la raíz. Y además, al factorizar ese polinomio de grado 3, voy a poder tener que x es igual a 17 y si este factor lo igualo a 0, pues voy a tener soluciones no reales. Entonces, el único valor que tengo para x en este ejercicio es 17. Bien, y es así como hallamos el perímetro de la base y vemos que es 170 reemplazando x y 170 solamente está en el intervalo de la clave D. Bien, la clave de nuestros ejercicios propuestos, ahí lo tenemos, y es así como hemos presentado nuestra semana 5. Bien.